Bueno, esto es el trabajo que estoy haciendo ahora, que es reunir todos los textos que he escrito sobre la obra de Eugenio Dittborn. Y creo que el primer texto es del año 88 y hasta la fecha he escrito varios y los reúno en este borrador de trabajo editorial, mientras agrego algunas notas al pie de página y reviso la edición completa. ¿Mm? Sé sé que le falta cuerda, ¿no? Bueno, Marx distinguía entre dos métodos. Decía, una cosa es el método de la investigación, otra cosa es el método de la exposición. Entonces, en relación a la exposición, he puesto los textos en orden cronológico. ¿Ah? Eh, Desde obras de 1975, por ejemplo, a obras del 2000 y tanto. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación, la obra a la que me refiero del 75 fue escrita en el 2000, o la obra sobre las cuales hablo de la coyuntura de 1981 las escribo entre el 2003 y otras en el 2018, y así sucesivamente. Entonces, en verdad, hay un orden de investigación que es completamente distinto al orden como las expongo en el libro. Y en el libro, por ejemplo, hay un montón de situaciones relativas a un libro único que es Ilvanes y Pespunte, que es del año 81, pero al cual me he dedicado particularmente entre octubre del 2017 y ahora en junio del 2018. Y no es que yo esté permanentemente trabajando sobre esto, sino que en función de ciertas invitaciones que he recibido a participar en conferencias en el extranjero, he aprovechado esas ocasiones para avanzar en la escritura. No es en ese sentido una investigación como se podría hacer en el ámbito académico. No, esto es en relación a la preocupación de siempre y que tiene algunos momentos de mayor expresividad y otros momentos de mayor concentración en el terreno de la investigación. Ahora, por ejemplo, estoy reforzando el estudio sobre Ilvanes y Pespunte. Eso es un asunto al cual yo me quisiera referir de manera particular. Esto es una fotocopia, además bien es un facsímil de un día entero de mi vida, Ilvanes y Pespuntes para una poética. Este es el cuaderno único que Eugenio Dittborn produce entre abril y mayo, junio de 1981. Y a esto he estado dedicado en los últimos meses. Lo que pasa es que es un trabajo un poco agotador, interminable, tiene 1000 entradas, entonces en este momento, por ejemplo, no, me he resistido, o sea, ya pasé la etapa de las primeras 50 páginas en que iba yo de manera secuencial, ¿eh? Una página tras otra, entonces he empezado a establecer relaciones entre las páginas 20 y las 140 y cosas así, que es como el caso de este, porque busco como aproximaciones como las que podría hacer Warburg, ¿ah? Obviamente guardando todas las proporciones, pero es una de las cosas básicas que uno hace cuando trabaja sobre elementos iconográficos tan precisos. Entonces es, por ejemplo, estas dos páginas que están separadas por 40 páginas. Entonces es una manera de ver el trabajo de Dittborn ya en otra forma que secuencial. De hecho, debiera yo recortar todas las páginas, sacar todo y empezar a trabajarlo de manera constelar en un gran muro e ir modificando las piezas de acuerdo a vecindades nuevas que se vayan
planteando por la proximidad, contigüidad de las poses. En este caso no hay pose. ¿Dónde habría una pose? En el terreno, por ejemplo, de cuando uno tiene esto, por ejemplo. Ya. Tengo a Afrodita Antofagasta, está de pie. Eso es una pose, está posando. Muy bien. Acá no hay pose. Acá lo que hay es abatimiento. Hay abatimiento. De manera que el abatimiento es un modo de cómo le permite a Didbon trabajar a partir de la metáfora de la práctica del boxeo, obtener varias cosas, como por ejemplo en el boxeo se trabaja por contusión, se trabaja por contusión, y las contusiones producen erosiones y escoriaciones en la piel, ¿ah? Y eso tiene que ver con la tumefacción, es decir, de cómo una vejiga, que es como Didbon entiende la configuración del cuerpo humano, se puede constituir en un doble dispositivo, por un lado de derrame y por otro lado de imprimación o de erosión de la mancha o del elemento que gotea de la vejiga. Pero define básicamente primero el cuerpo como vejiga, y eso es lo que va a plantear en otras series en donde dice vejiga y superficie es el cuerpo. En el fondo toda la teoría del cuerpo en Didbon supone esta condición primaria de vejiga, por un lado, y luego la conversión del cuerpo en un recipiente, que es acá el recipiente, donde trabaja la fotografía en fotocopia de un recipiente de benzina que tiene dos perforaciones y por las cuales sale el líquido. Entonces, esta conversión del cuerpo en mecánica lo conduce a comparar, por ejemplo, el cuerpo mecánico de un automóvil cuyo cárter ya está sin retenes suficientemente ajustados y que gotea aceite quemado, gotea. Y es la caída de la gota de aceite sobre el pavimento. Entonces es como reducir el acto pictórico a una especie de objetividad cero, en donde no hay absolutamente presencia de ninguna sentimentalidad manual, ¿ah? Como sería el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. En el fondo está pensando en un anti-Pollock, porque lo que permite que la superficie acoja una acometida líquida, untuosa, viscosa, sin participación de la mano, es efectivamente ponerse debajo de la fuente. Esa fuente siempre es una vejiga, ya sea porque voy a orinar, porque voy a defecar, porque voy a botar leche, porque voy a producir sudor, semen, etc. Es un poco esa teoría del cuerpo la que va a operar en la construcción de la pose y luego en la construcción de distintos gestos que ya están como sobredeterminados por la historia de la pintura, también como es el caso de la Pietà. La Pietà entonces es el descendimiento de la cruz, pero por otro lado, a través de la imagen de Ben Kit Barrett en su pelea con Emil Griffith, cuando Barrett muere en el ring, después en coma, cuando el árbitro se acerca en un tono, voy a decir la palabra, muy marial. Es como la Virgen María aceptando o tomándolo de tal manera que va a recibir el cuerpo de Cristo. En cambio, cuando un boxeador cae abatido sobre la lona de bruces y queda con la cara contra la lona, es muy distinto a la imagen de la Pietà y al descendimiento al que está sometida la figura de Ben Kit Barrett. En este caso, aquí, hay un hombre que está caído con la cara contra la lona, abatido,
Acá hay otro hombre que ha sido abatido también, pero por un balazo. Este es el atentado a Ronald Reagan. Entonces aparece un guardia herido, está en el suelo con el arma al lado. En cambio acá el arma está puesta, porque el arma es el guante, el que produce la contusión. En cambio acá no hay contusión, hay perforación. Él está con una bala metida en el cuerpo. Acá no está con una bala metida en el cuerpo, está contuso, pero no muestra la cara. De tal manera que esta condición de abatimiento lo que hace es omitir la existencia del paño de la Verónica, es decir, de la figura del verdadero ícono de Cristo en ese caso. Pero es la noción misma de la iconicidad la que está omitida porque ha sido abatido. Entonces, el que ha sido abatido no tiene cara. Un poco esa es la idea. Bueno, es así como he venido trabajando esto y claro, es todo una manera de asociar y de producir entonces el aparato de notas con el cual voy a continuar en esta puesta en edición. Bueno, claro, como todo, no todo el mundo sabe, pero el libro único se llama Un día entero de mi vida. O sea, eso, Un día entero de mi vida, remite a un objeto literario encontrado. Es una historia de una madre que habla de cómo su hijo llega en la tarde con la camisa sucia y le pregunta qué es lo que tienes en la camisa y el niño le contesta, mamá, le dice, esto es un día entero de mi vida. Esa es la historia, que es como la historia de la Mancha. Y que la historia de la Mancha supone un sudario portátil, ¿no? Bien. Pero además tiene un subtítulo que es Hilvanes y pespuntes para una poética. Obviamente es una poética de las artes visuales, es la poética dirborniana y los hilvanes y pespuntes remiten a la materialidad de la historia de hilos. Y eso tiene que ver con un cuaderno perdido. O sea que este es un cuaderno encontrado, un día entero de mi vida, pero eso remite a un cuaderno perdido que se llama o se llamó en el momento de su existencia efímera el cuaderno de los sacos. Y en el cuaderno de los sacos lo principal que había era el estudio de los sacos de yute. Eso está en uno de los textos que está publicado acá y que es de 1988 y que formó parte de un catálogo de la exposición que hizo Eugenio Dittborn en el Centro Cultural Miraflores de Lima. Ahí abordé esa situación, pero la repito acá en el sentido que el cuaderno de los sacos habla de cómo Eugenio Dittborn visita lugares de compraventas de sacos, donde compra por un lado sacos nuevos de yute pakistaní y por otro lado compra sacos remendados. Y lo que más le interesa es el remiendo a máquina, que lo hace un especialista, de esos sacos. Entonces son sacos que están rotos ya, pero que ya sufren un primer remiendo. Y así van sucesivamente adquiriendo remiendos, y los remiendos, que son hechos con cáñamo, con hilo grueso, ya son signos escriturales, son signos. Pero ya el saco nuevo ya tenía un signo, ya tenía una firma, porque el saco pakistaní tiene una franja de colores que está hecha en el momento del tejido mismo del saco, y esa franja de colores es la franja que denomina el origen de la fábrica en la que es fabricado el saco en Pakistán. De manera que esa tela ya está firmada. Luego viene la segunda firma, que es el remiendo. Entonces los hilvanes y pespuntes tienen que ver siempre con este remiendo. Y es con el uso que hace Eugenio Dittborn del léxico que corresponde a las distintas etapas del corte y confección. De ahí que siempre va a considerar que su trabajo de citas de todo tipo, textuales y visuales, va a seguir la lógica del cajón desastre, que aparentemente no tiene ninguna lógica, pero sí posee todos aquellos pedazos de género que siempre nos va a ser útil para usar y resolver problemas y armar el bricolaje del trabajo gráfico propiamente tal.
vencido por la añoranza, ¿ves? Es esta imagen. La cara contra la lona. Han caído por efecto de un hecho traumático. Ambos. Un golpe de puño y un arma de puño. Ambos están en la misma posición. Es un antipaño de la Verónica, ya lo dije. No hay impresión. El sudor y la sangre sobre la lona, que es el sinónimo de cuadrilátero. Una escena de lucha plástica, donde la propia escena es un ring en el que todos son boxeadores y se ajustan a una coreografía del combate. Didbon solo concibe las relaciones culturales como combate. Lepe la concebía como una escena de celos homosexual. Es muy interesante hacer esa distinción, sobre todo cuando el boxeo aparece como un deporte viril. Entonces está el combate boxeril con toda su coreografía en contra de la comprensión homosexual de la cultura que tiene Lepe como una escena de celos. Es como un amigo que me decía a mí, a propósito de los estudios de las escenas plásticas, te voy a hacer una escena. Ahora, cuando escribe sobre esto, hay una homogenización del gesto de abatimiento. Es el derrumbe de la pose. Por eso produce una tensión en el sistema. Primero está la pose del boxeador y luego su caída. La añoranza de la pose inicial. El tipo del servicio secreto acá es herido, porque cuidaba a otro. El boxeador se debe cuidar a sí mismo, en cambio. Junto a él ha quedado su arma. Lo que importa es que ambos están abatidos. Abatidos, pero el abatimiento es como la base misma de la añoranza a la cual Didbon se refiere cuando escribe con pluma y tinta sobre una superficie absorbente. Por lo tanto, la escritura no es nítida, la caligrafía no se va a imprimir de manera nítida. De manera que el papel secante hace efecto de erosión de la superficie, como erosión de la memoria o erosión del soporte de memoria. En ese sentido, la añoranza es un sentimiento de pena por lejanía, una ausencia, privación o pérdida de alguien o algo queridos. Es lo que pude anotar después en esto. Algunos rememoran con añoranza su infancia y su adolescencia, pero hay que pensar en que la palabra nostalgia deriva del griego nostos, hogar, y algos, dolor. Y es un sentimiento tramposo, porque no hay más paraíso que los que se inventa nuestra memoria. Se recuerda un pasado que parece mejor de lo que siempre fue. Es lo que anoto al final es, el boxeo es un deporte de contacto. No, el tipo de trabajo, bueno, voy a borrar esto porque esto es como temporal. Para hablar del trabajo de Didbon de manera atemporal, hay que referirse al modo como arma el sistema. Entonces, por ejemplo, el boxeo. Entonces, el boxeo aparece como un telón de fondo narrativo que nos permite hablar de contusiones. Entonces las contusiones tienen que ver con la superficie de la piel, o la piel como superficie, ¿ya? Y esto nos conduce al espacio del cuadro al final. Pero el boxeo es una escenografía también. Pero más que escenografía, yo diría que es una coreografía. Una coreografía. Voy a explicar las dos cosas. Entonces, las contusiones
a través del boxeo remiten a la cara del boxeador que es más golpeado o más golpeado que membrillo de colegial, ¿no? Entonces, en el fondo, sigo el trabajo del colegial. Todo esto muy escolar. Pero el trabajo coreográfico, esto es lo más importante, porque en el fondo supone reglas, unas reglas, y supone también una historia. Entonces, la historia está localizada, y esa historia está localizada en Iquique. ¿Por qué? Porque en febrero de 1981, Ditborn más Carlos Flores del Pino y más Marcos de Aguirre. Esto me lo relató Marcos de Aguirre cuando volvió del viaje. Ditborn no me lo contó, yo lo supe. Dice, van a entrevistar al Tani Loaiza. Entonces, el tema del Tani Loaiza es que el Tani Loaiza había peleado con un tipo que se llamaba Goodrich, y había perdido. O sea, había llegado y la leyenda es que el árbitro le pisa el empeine y él hace toda la pelea herido. Y le resiste. Entonces pierde por punto, qué sé yo. Pero en el fondo es siempre el Tani Loaiza, o después 8 gran Arturo Godoy y 8 gran del boxeo, siempre llegan segundo. Entonces ellos van a entrevistar al Tani Loaiza para abordar esa hipótesis sobre el vicecampeonismo. Y sobre el vicecampeonismo ya hemos hablado, porque hicimos una gran entrevista video a Carlos Flores del Pino justamente sobre ese tema, y se puede encontrar ese trabajo en los videos que hemos hecho para el SEDA, son los primeros videos que hicimos en el Centro de Estudios de Arte. Es decir, hablamos del vicecampeonismo. Pero la verdad es que el vicecampeonismo solo se puede explicar a través de la práctica del boxeo, es decir, de la presencia que tiene el boxeo en el trabajo de Ditborn. Pero esto ya es un elemento mucho más narrativo, porque en ese sentido el boxeo mismo se remite a cuestiones que tienen que ver con las reglas mismas de la representación del cuerpo en situación extrema. El boxeo va a ser una, pero después va a ser la imagen del nadador. El boxeo, por ejemplo, tiene que ver con lo tumescente. Lo tumescente. En cambio, el nadador tiene que ver con el regreso al origen. Porque siempre es un nadador que se introduce en la piscina, que va en el agua nadando. ¿Hacia dónde nada? En el fondo, nada con la corriente en contra, nada hacia la fuente del río. Es como decir, buscamos la fuente. ¿Cuál es? El hogar uterino. Entonces, volver a la fuente, Ursprung. Entonces, en Ditborn está, a través de la figura del nadador, el regreso al origen. Y a través de la figura del boxeo, la cuestión de la teoría del cuerpo. Esos son como los inicios del sistema, tal como yo lo veo. Todo esto es elaborado entre el año 77, 76, llamémonos 76, al 81. O sea, está toda la teoría ditborniana está ahí y aparece en el Vannes y Pespunte de manera ejemplar. Por eso todo lo que aparece después en la aeropostalidad a mí me parece que es un soporte posterior. Lo que define a Ditborn no es la aeropostalidad. Eso apareció después del 85, 84 como un recurso que en política se dice cómo un recurso táctico se convierte en objetivo estratégico. Cuando el modelo, la poética ditborniana ya estaba resuelta en el Vannes y Pespunte.